David Carter estaba sentado en la tercera fila del aula, tratando de concentrarse en la lección. La historia siempre había sido una de sus materias favoritas, pero últimamente se sentía más como un campo de batalla. El señor Reynolds, el profesor, caminaba de un lado a otro frente al pizarrón, hablando sobre el movimiento por los derechos civiles. Su voz tenía un aire de autoridad, pero David había aprendido que autoridad no siempre significaba justicia. Ahora bien, dijo Reynolds con una sonrisa burlona. Algunas personas argumentan que las políticas de acción afirmativa han nivelado el campo de juego, pero seamos honestos. ¿Dar un trato especial a ciertos grupos realmente promueve la igualdad? David se tensó. Sintió el peso de las miradas sobre él. Algunos estudiantes rieron por lo bajo. Cole Matthews, un chico de una familia adinerada, se inclinó hacia su amigo y susurró lo suficientemente alto para que David lo escuchara. Sí, hay quienes ni siquiera deberían estar aquí en primer lugar. Más risas. David apretó los puños bajo el escritorio. Ya había escuchado esos comentarios antes. Los susurros en los pasillos, las miradas de sus compañeros que creían que él no merecía su lugar en aquella prestigiosa escuela privada. Pero no eran solo los estudiantes. Una semana después, el señor Reynolds asignó un ensayo sobre liderazgo durante la era de los derechos civiles. David pasó horas perfeccionando su trabajo, citando fuentes, elaborando argumentos y asegurándose de que cada frase fuera sólida. Cuando lo entregó, se sintió orgulloso. En la siguiente clase, Reynolds devolvió los trabajos calificados. El corazón de David latía con fuerza cuando desplegó el suyo. Sí. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No tenía sentido. Levantó la mano. Señor Reynolds, ¿puedo preguntar por qué recibí esta calificación? Cumplí con todos los requisitos. Reynolds apenas lo miró. Algunos estudiantes tienen dificultades con la escritura académica, Carter. Quizás deberías esforzarte un poco más la próxima vez. La mandíbula de David se tensó. Sabía lo que estaba pasando. Pero yo... Siempre puedes tomar clases de apoyo, lo interrumpió Reynolds. Claro, si realmente estás dispuesto a hacer el esfuerzo. Más risas desde el fondo del aula. David sintió un nudo en el estómago. No iba a ganar esa pelea allí. Así que, después de la escuela, fue a casa y le contó todo a su padre. Michael Carter lo escuchó en silencio, sus ojos afilados oscureciéndose con cada palabra. Cuando David terminó, Michael exhaló lentamente y luego se puso de pie. Prepara tus cosas, dijo. Vamos a esa escuela, ahora. Michael Carter agarró el volante con fuerza mientras conducía hacia la escuela. Su mente estaba acelerada, pero su rostro permanecía sereno. Años de ser un hombre negro en el mundo corporativo le habían enseñado que la ira, por más justificada que fuera, siempre era vista como una amenaza. David estaba sentado a su lado, mirando por la ventana. Papá, no tienes que hacer esto, murmuró. Michael lo miró de reojo. ¿Y dejar que piensen que pueden tratarte así? Sacudió la cabeza. No, hijo. Así no es como funciona esto. Llegaron a la escuela. Las grandes puertas de hierro, las imponentes columnas blancas, el césped perfectamente cuidado. Todo en ese lugar gritaba exclusividad. Michael había trabajado duro para que su hijo estuviera allí. Había donado dinero, asistido a eventos de recaudación de fondos, estrechado manos con miembros de la junta directiva. Y aún así, nada de eso había protegido a David de los mismos prejuicios que él había enfrentado toda su vida. Al entrar, la recepcionista, una mujer de mediana edad con cabello rubio y canoso, apenas levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarlo? La voz de Michael fue firme, pero educada. Necesito hablar con la directora Simmons. ¿Tiene una cita? No. Pero le sugiero que le diga que Michael Carter está aquí. La recepcionista le lanzó una mirada escéptica, pero tomó el teléfono. Unos momentos después, vaciló. Ella lo recibirá ahora. Michael caminó por el pasillo con determinación, David siguiéndolo de cerca. Cuando entraron a la oficina, la directora Simmons ya estaba de pie. Era una mujer delgada de unos 50 años, vestida con un elegante traje beige. Su sonrisa era cortés, pero tensa. Señor Carter, lo saludó, extendiendo una mano. ¿Qué lo trae por aquí hoy? Michael no le estrechó la mano. Se sentó, señalando a David para que hiciera lo mismo. Creo que ya lo sabe. La sonrisa de la directora Simmons se desvaneció un poco.
Si esto es sobre la política de calificaciones del señor Reynolds, puedo asegurarle que... Michael la interrumpió. No se trata solo de una calificación. Se trata de cómo tratan a mi hijo. Las burlas constantes, los llamados chistes de los estudiantes y la falta de responsabilidad de su personal. La directora Simmons entrelazó las manos sobre el escritorio. Entiendo sus preocupaciones, pero le aseguro que tomamos estos asuntos muy en serio. Michael arqueó una ceja. ¿De verdad? Ella titubeó. Tal vez hubo un malentendido. A veces, los jóvenes malinterpretan ciertas situaciones. David se enderezó en su asiento. No malinterpreté nada. El señor Reynolds dejó claro que cree que no pertenezco aquí, y mis compañeros solo siguen su ejemplo. Michael se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar, directora Simmons. Quiero al señor Reynolds en esta oficina, ahora. La directora Simmons dudó. No creo que eso sea necesario. La voz de Michael se tornó más baja, pero firme. Déjeme aclararlo. Si él no está aquí en 5 minutos, haré algunas llamadas, y le aseguro que las personas a las que llamaré sí van a escucharme. Un destello de preocupación cruzó el rostro de la directora Simmons. Levantó el teléfono. 5 minutos después, el señor Reynolds entró, con una sonrisa confiada, hasta que vio a Michael Carter sentado allí. Su sonrisa desapareció. Michael se puso de pie. Hablemos. El señor Reynolds vaciló por un momento. Luego se enderezó la corbata y entró en la oficina, intentando recuperar la confianza. Señor Carter, dijo con una sonrisa tensa. No esperaba verlo aquí. Michael permaneció sentado, su expresión impasible. Siéntese. Reynolds parpadeó, claramente, sorprendido por la autoridad en la voz de Michael. La directora Simmons se removió en su asiento, incómoda, pero no dijo nada. David, dijo Michael, volviéndose hacia su hijo. Dime otra vez, frente a tu maestro y tu directora, exactamente lo que pasó. David respiró hondo y relató todo. Los comentarios despectivos, las risas de sus compañeros, la calificación injusta y la forma en que Reynolds lo había callado en clase. Cuando terminó, Michael miró fijamente a Reynolds. Ahora, me gustaría escuchar su explicación. Reynolds dejó escapar una pequeña risa, negando con la cabeza. Señor Carter, con todo respeto, creo que David pudo haber tomado las cosas demasiado a pecho. Trato a todos mis alumnos por igual. Michael inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad? Por supuesto, respondió Reynolds con voz tranquila. Mantengo los mismos estándares altos para todos. Michael asintió lentamente, luego abrió su maletín y sacó un sobre grueso. Lo colocó sobre el escritorio y lo deslizó hacia la directora Simmons. Pedí a mi equipo legal que revisara el historial de calificaciones de su clase, señor Reynolds, dijo Michael. Y hay un patrón. La sonrisa confiada de Reynolds vaciló. Michael continuó. Entre todos sus alumnos, los ensayos de David han recibido calificaciones consistentemente más bajas que las de estudiantes con trabajos similares o incluso inferiores. Y curiosamente, todos los estudiantes negros que han pasado por su clase han tenido un rendimiento inferior en comparación con sus compañeros blancos. La directora Simmons hojeó rápidamente los documentos, su rostro palideciendo. La voz de Michael permaneció serena. Dígame, ¿esto es solo una coincidencia? ¿O es que tiene estándares diferentes para ciertos estudiantes? Reynolds carraspeó. Ahora, espere un momento. Michael lo interrumpió. No, espere usted, porque aún no he terminado. Reynolds se recostó en su asiento, visiblemente incómodo. Michael exhaló lentamente antes de continuar. Construí mi empresa desde cero. Trabajé el doble. Enfrenté prejuicios en cada nivel, y aún así logré el éxito. Puse a mi hijo en esta escuela porque creía que le daría las mejores oportunidades. Pero en lugar de eso, está aprendiendo la misma lección que yo aprendí cuando era joven. No importa cuán bueno seas, siempre habrá alguien tratando de ponerte en tu lugar. Se giró hacia la directora Simmons. La verdadera pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? La directora Simmons dudó. Estaba acorralada y lo sabía. Si defendía a Reynolds, arriesgaba un escándalo. Si tomaba partido por Michael, tendría que admitir que había un problema en su escuela. Después de un largo silencio, finalmente dijo, necesito tiempo para revisar estos registros, pero, si lo que está diciendo es cierto, tomaremos medidas.
Michael se recostó en su asiento. Bien. Porque si no lo hacen, me aseguraré de que la junta directiva, los donantes y los medios de comunicación se enteren. El rostro de Reynolds se puso pálido. Michael se puso de pie y ajustó su traje. Espero una respuesta antes de que termine el día. Dicho esto, colocó una mano firme en el hombro de David y lo guió fuera de la oficina, dejando a Reynolds y a la directora Simmons en un silencio atónito. Casi habían llegado a la salida de la escuela cuando una voz los detuvo. Señor Carter, espere. Michael se detuvo, pero no se giró de inmediato. Respiró hondo antes de encarar a la directora Simmons. ¿Sí? Ella dudó, lanzando una mirada a Reynolds, que ahora se removía incómodo, en su asiento. Entiendo sus preocupaciones, comenzó. Y personalmente, me aseguraré de que esta situación se maneje adecuadamente. Pero debo preguntarle, ¿qué espera lograr exactamente con esto? Michael soltó una risa baja, negando, con la cabeza. No lo entiende, ¿verdad? Se acercó un poco más al escritorio, su presencia imponente. No estoy aquí solo por mi hijo. Estoy aquí porque esta escuela, todo este sistema, ha funcionado con el mismo sesgo durante demasiado tiempo. Ustedes creen que porque personas, como yo, pueden pagar para estar aquí, deberíamos estar agradecidos y callarnos. La directora Simmons se enderezó en su silla. Señor Carter, le aseguro que... ¿Me asegura que? Michael la interrumpió. ¿Que este es un incidente aislado? ¿Que se toman estos asuntos en serio? Se inclinó levemente hacia adelante. Usted no quiere un cambio. Solo quiere que esto desaparezca en silencio. Ella abrió la boca para responder, pero Michael levantó una mano. Eso no va a pasar. Se giró hacia David. Hijo, ¿recuerdas lo que te dije sobre esta escuela? David asintió con voz firme. Dijiste que funciona con dinero y reputación. Michael sonrió. Exactamente. Volvió a mirar a la directora Simmons. Y estoy a punto de quitarles ambas cosas. Ella frunció el ceño. No entiendo. Michael sacó su teléfono del bolsillo. Pulsó la pantalla unas veces, y luego lo colocó sobre el escritorio. En la pantalla aparecía una lista de transacciones financieras. Grandes donaciones hechas a la escuela en los últimos 5 años. En la parte superior, en negrita, se leía Carter Tech Industries. El aliento de la directora Simmons se atascó en su garganta. Michael continuó, su voz calmada pero firme. Verá, no soy solo otro padre quejándose de la calificación de su hijo. Soy uno de los mayores donantes de esta escuela. Ese nuevo laboratorio de tecnología que tanto les gusta presumir. Mi empresa lo financió. La ampliación de la biblioteca, también fui yo. Dejó que sus palabras calaran antes de agregar. Y puedo quitarles todo. Reynolds se quedó completamente pálido. La directora Simmons tragó saliva. Señor Carter, por favor, no tomemos decisiones apresuradas. ¿Apresuradas? Michael arqueó una ceja. ¿Como cuando mi hijo fue calificado injustamente sin ninguna duda? ¿Como cuando su personal ignoró sus preocupaciones sin pensarlo 2 veces? Sacudió la cabeza. No, directora Simmons. Ahora usted no decide qué es apresurado. El silencio llenó la oficina. Michael tomó su teléfono y lo guardó en su bolsillo. Voy a enviar una carta formal a la junta directiva hoy mismo. Si el señor Reynolds no es removido de su cargo y si no se toman medidas reales para abordar la cultura de esta institución, retiraré hasta el último centavo de mi financiamiento. Y me aseguraré de que cada padre negro que esté considerando esta escuela sepa exactamente por qué. La directora Simmons parecía haber tragado vidrio. Nosotros nos encargaremos, señor Carter. Michael asintió. Bien. Colocó una mano en el hombro de David. Vámonos, hijo, ya terminamos aquí. Mientras salían de la oficina, David miró a su padre con asombro. Eso fue increíble, susurró. Michael sonrió. Nunca dejes que te hagan sentir pequeño, David. Perteneces a donde tú decidas estar. Mientras Michael y David caminaban por los pasillos de la escuela, los susurros los seguían. La tensión de la confrontación ya se había extendido por todo el lugar. Justo cuando estaban por salir, una voz los detuvo. «Hey, Carter». David se giró y vio a Cole Matthews apoyado con indiferencia contra los casilleros, los brazos cruzados. Detrás de él, algunos estudiantes observaban con expresiones divertidas.
¿De verdad hiciste que tu papi viniera a pelear tus batallas? Cole se burló. Eso es patético. David apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Michael dio un paso adelante, su expresión impasible. Tú debes ser Cole, dijo Michael con voz tranquila. Cole resopló. Sí. ¿Qué pasa, me vas a expulsar también? Michael dejó escapar una pequeña risa. No, Cole, no necesito hacer nada. Cole frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Michael se acercó un poco más, bajando la voz lo suficiente para que solo Cole y sus amigos pudieran escucharlo. En unos años, vendrás rogando por un trabajo en una de mis empresas. Y cuando lo hagas, recordaré este momento. La sonrisa de Cole se desvaneció. Michael sonrió. Pero no te preocupes. Yo contrato a los mejores, sin importar de dónde vengan. ¿Tú puedes decir lo mismo? Cole no tuvo respuesta. Sus amigos intercambiaron miradas incómodas. Michael enderezó su traje. Eso pensé. Puso una mano tranquilizadora en el hombro de David y lo sacó de la escuela, dejando a los estudiantes en un silencio atónito. A la mañana siguiente, cuando David caminó por los pasillos de la escuela, sintió un cambio en el ambiente. Los estudiantes susurraban entre ellos, lanzándole miradas, algunas con curiosidad, otras con un respeto silencioso. Aquellos que antes se burlaban de él ahora evitaban su mirada. Incluso Cole Matthews, normalmente el más ruidoso del grupo, mantenía la cabeza baja. Las noticias viajaban rápido. Al entrar a su clase de historia, lo primero que notó fue el escritorio vacío al frente del aula. El señor Reynolds se había ido. En su lugar, un profesor sustituto se encontraba, de pie, con una sonrisa educada pero cautelosa. Bien, clase, empecemos, dijo con un tono medido. David se sentó en su lugar, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. Alivio. Durante el almuerzo, mientras caminaba por la cafetería, una voz familiar lo llamó. ¡David! Se giró y vio a Lucas, otro estudiante negro, acercándose. Lucas siempre había sido callado, evitando llamar la atención. «Hey», saludó David. Lucas vaciló antes de hablar. «Escuché lo que pasó. Solo quería decir que fue increíble. Lo que hizo tu papá. Nadie había enfrentado algo así antes». David sonrió. «Sí. No le gusta quedarse callado». Lucas asintió. «Bueno, funcionó. La gente está prestando atención ahora». David se sentó con su bandeja, y por primera vez desde que había llegado a esa escuela, no se sintió como un extraño. Pertenecía allí. Mientras tanto, en su oficina, Michael Carter revisaba una pila de documentos cuando su asistente llamó suavemente a la puerta. «Señor». La junta directiva de la escuela envió su respuesta oficial. Michael exhaló y tomó la carta. Mientras leía, una sonrisa lenta apareció en su rostro. El señor Reynolds había sido despedido de manera permanente. La escuela también había anunciado una nueva iniciativa de diversidad e inclusión, junto con el compromiso de contratar más educadores negros y abordar la discriminación. No tenían otra opción. Michael se había asegurado de ello. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje de David. «Ahora nos tratan diferente. No solo a mí, sino a otros chicos también. Por primera vez, nos sentimos vistos. Tú lograste eso, papá». Michael se recostó en su silla, sintiendo un orgullo profundo en su pecho. Había pasado toda su vida luchando batallas como esa. Había esperado que su hijo no tuviera que hacerlo. Pero si alguna vez lo hacía, al menos ahora David sabía exactamente cómo ganar. Michael sonrió y respondió el mensaje. «No, hijo, lo logramos juntos». Guardó su teléfono y miró por la ventana, el horizonte de la ciudad extendiéndose ante él. Esto no era solo una victoria. Era un recordatorio. Pertenecían a cualquier lugar donde eligieran estar, y nadie volvería a hacerlos sentir lo contrario.